la Cátedra Médica. En el día de hoy vamos a conversar con la doctora Giselle Guzmán. Hablaremos sobre el riñón del envejeciente. Le damos la bienvenida a nuestra querida doctora. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Siempre un placer, doctora, tenerle por aquí. Yo sé que para la audiencia también. Así que a ustedes que nos escuchan, sepan que tienen el permiso, la autorización de poder comunicarse con nosotros. Las líneas van a estar abiertas por si les surge alguna duda de respecto a la salud de sus riñones. Pueden comunicarse con nosotros para que la doctora Guzmán le dé toda la orientación que usted necesita. Las líneas 809-682-9850 y 833-380-0062. Vamos a recapitular, doctora, porque a pesar de que lo hemos hablado en cada oportunidad que viene, hacerle el recordatorio a la gente de cuál es la función de los riñones, por qué es importante cuidar de ellos. Sí, por supuesto. Yo siempre he dicho que los riñones son de los órganos más nobles que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, porque ellos siempre le dan prioridad a los demás. Cuando hace falta sangre, ellos dicen, bueno, déjame yo recogerme para darle sangre entonces al otro, al cerebro, por ejemplo. Las funciones de los riñones son bastante amplias porque van desde lo que todos conocemos, la eliminación de tóxicos, la eliminación de agua que no necesitamos, también la eliminación de algunos ácidos que no necesitamos, la producción de hormonas, como una hormona que se llama eritropoyetina, que básicamente es un estimulante de la formación de glóbulos rojos. Y por lo tanto, como parte del espectro de enfermedad renal, podemos encontrar nosotros anemia. Además de esto, es un órgano activador, por así decirlo, de lo que es la vitamina D. El proceso de activación de la vitamina D comienza desde pues la piel, luego el hígado y posteriormente termina este proceso de activación a nivel del riñón. Por lo tanto, pues el riñón tiene mucho que ver con lo que sería la salud ósea y también como parte del espectro de enfermedad renal tenemos pacientes con alteraciones en sus huesos, una cosa que se llama enfermedad óseo-mineral. Es decir, que las funciones en lo que es la homeostasis, el equilibrio del individuo, del riñón, son vitales. Son varias, amplias, diferentes, pero vitales todas. Claro, es así. Pese a que es un órgano noble, como usted siempre lo hace ese énfasis, pues tiene muchísimas funciones que son vitales para el ser humano. Entonces, ¿cómo cambian esas funciones, doctora, hoy que vamos a hablar de manera específica del riñón, pero del paciente que es adulto mayor, el envejeciente? ¿Cómo cambian esas funciones a medida que vamos envejeciendo? Fíjate que yo siempre bromeo con los pacientes, sobre todo con los hombres, después que cumplen 40, y les digo, mira, lamentablemente con el paso de los años todo va cayendo, y todo por fuera y por dentro. Eso no deja pues exclusión con los riñones, y está más que establecido, primero que nosotros nacemos con un número total de unas unidades que se llaman nefronas, que son las unidades funcionales del riñón. Esas son las que se encargan de todo, de filtrar, de eliminar tóxicos. Entonces, nacemos dependiendo de, bueno, la edad a la que hayamos nacido, también dependiendo, porque por así decirlo, cuando se es prematuro, puede ser que se nazca con un poquito menos de nefronas, pero el punto está en que nacemos con una cantidad total entre 700,000 nefronas a pues 1.8 millones, dependiendo del tamaño del individuo y de la edad en la que, o sea, las semanas en las que nació. Entonces, nos quedamos ahí. Lamentablemente no se suman más nefronas a lo largo de nuestra vida. ¿Qué pasa? Lo que se ha demostrado con el paso de los años y haciendo biopsias a personas de alrededor de 70 años o más, es que ya para los 70 esa masa de nefronas ha disminuido muchísimo. Ha disminuido, en la mayor parte de los casos se tiene entre 500, 550 mil ya para la edad de 70 años. Entonces hay una disminución en la masa buena, por así decirlo, del riñón, en lo que hace función. ¿Qué otras nefronas, que otras unidades funcionales afortunadamente traten de adoptar las funciones de esas que faltan? Pero sí ya hay un proceso de degeneración natural, por así decirlo, tanto en cantidad
como en calidad de función. Sí, pero doctora, mire, es muy interesante que nosotros tengamos esa pérdida de nefrona, ¿no? Pero para el pueblo, dígale, ¿qué es lo que uno pierde, la cantidad de nefrona que uno pierde por lo natural y por qué y por los malos hábitos? Por ejemplo, ¿qué pasa con el café? ¿Qué pasa con el té? ¿Qué pasa con esos elementos que uno tiene diario, que uno no toma? ¿Qué pasa cuando uno no se levanta en la noche? Por pasa supuesto. A mí, que un niño me aguanto porque digo, no voy a poder dormir. No me voy a dormir. Sí. ¿Cómo yo veo eso? Ya hablando de las manifestaciones per se, lo que sería la manifestación natural versus patológica, de lo que sería, o sea, y así diferenciar entre un riñón viejito y un riñón enfermo. Me parece que esta es tu pregunta. Sí. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que hay una tasa de pérdida de función renal de los 40 que por más que nosotros hagamos, no podemos evitar. Se supone que la tasa de función de tu riñoncito baja alrededor de 1% cada año después de los 40. Entonces, es una degeneración natural. Una degeneración natural que en la mayor parte de los pacientes no tiene que, si es natural, no tiene que dar síntomas. ¿Ok? Entonces, hay otras cosas que pueden pasar en ese interín. Por ejemplo, en los hombres que van acompañados de esa degeneración natural de sus riñoncitos, puede ir acompañado de una próstata un poquito grande o muy grande, y eso hacer que el paciente entonces manifieste otros síntomas, como que se levante mucho a orinar, que tenga que pujar para que la orina pueda salir porque hay un poquito de retención, entre otros. Ya un riñón que se pierde función de forma patológica, no es ese que pierde... Patológica enfermo. Enfermo, correcto. No es ese que pierde no es ese que pierde función 1% por año cada año. No. Es un riñón que te puede perder hasta más de 5% de función renal cada año. Típico paciente, por ejemplo, con enfermedad renal diabética. Yo creo que aquí hemos hablado en muchísimas ocasiones que dentro de las causas de enfermedad renal, la diabetes está a la cabecera. Que si en el mundo hay unas 500 millones de personas con diabetes, el 30% en algún momento llega a tener enfermedad renal crónica. ¿Y qué manifestaciones podemos tener? Que puede esto confundirse muchas veces con la degeneración natural, que el paciente se levante muchísimas veces a orinar en la noche, que el paciente vea espuma en su orina. Eso es clave porque puede ser sinónimo de que hay proteínas en la orina, que el paciente se comienza a hinchar, que se le hinchan las piernas. El punto con la enfermedad renal, o sea, que hay que diferirla de lo que sería el riñón del envejeciente, es que lamentablemente no da síntomas al inicio. O sea, ya cuando tú te llegas a dar cuenta, viene siendo muy tarde. Ese es el gran problema que nosotros como nefrólogos nos enfrentamos en el día a día. Encontrar pacientes que te lleguen, pacientes jóvenes incluso, que te llegan a la consulta, por ejemplo, una creatinina en 5, en 6, tú dices, caramba, ¿y qué pasó antes de? ¿Quién te vio? Pero es lo que me imagino que van a hablar, que es el protocolo de que vayan aunque no estén, aunque no sientan la nada. Prevención, que aunque debe no, ser que siempre la hablamos aquí, ¿no? De todo sistema de salud. Pero Así una es. pregunta, mira, el público siempre, y yo mismo me he preguntado, bueno, yo me lo sé, pero se han preguntado, ¿quién causa qué? ¿La hipertensión daña el riñón o el riñón produce la hipertensión? ¿Cómo que funciona eso? Otro factor que acelera el proceso de degeneración del riñón, por supuesto, que es la hipertensión, y es como el cuento del huevo y la gallina. Exacto. Así como... Explíquemelo, ¿cuál es primero? Por supuesto, no hay problema. Así como la hipertensión, cualquiera que sea su causa, puede provocar disfunción de un riñón, porque la hipertensión aumenta la presión dentro de los vasos sanguíneos que tiene el riñón. Y yo siempre hago el ejemplo del colador. Yo creo que ya Liz se lo sabe. El colador que tú le pones una manguera todo el tiempo, una alta presión. Sí. Tarde o temprano, las rendijas del colador se van a dañar. Tú vas a comenzar a evidenciar
pues las muestras de ese deterioro porque vas a perder sustancias de mayor tamaño. En este caso, en el caso del riñón, serían las proteínas. Entonces, sí, la hipertensión puede generar pues enfermedad renal, dañando la estructura, dañando ese colador, además de estimulando una serie de fenómenos asociados a fibrosis de ese riñón. Pero también hay algunas enfermedades renales que se caracterizan porque producen hipertensión. Es una correlación. Correcto. Entonces, hay algunas enfermedades que se llaman glomerulopatías particularmente, aunque hay otras, quisiera mencionar esta porque obviamente no son infrecuentes, que son inflamaciones directas del riñón, por así decirlo, que pueden estar tanto provocadas por enfermedades sistémicas, o sea, enfermedades que afectan a otros órganos, como la misma diabetes, como algunos tipos de vasculitis, que son enfermedades de los pequeños vasos sanguíneos, el mismo lupus, vamos a hacer alusión a ellos, que como manifestación en el riñón tienen relación directa con lo que es la hipertensión. Entonces, la hipertensión, como puede ser causa de daño renal, también es una consecuencia de una afectación directa al riñón. Así es. Y doctora, sabemos que los pacientes a medida que van envejeciendo, aparecen problemas como la hipertensión, aparecen temas de salud como la diabetes. Entonces, ¿cuáles son esas patologías del riñón que suelen aparecer o que usted suele ver en un paciente envejeciente, que quizás guardan relación con patologías de base como las que mencionábamos anteriormente o que no tengan nada que ver con eso? Sí, fíjate que obviamente hay que buscar las enfermedades más prevalentes, sobre todo en nuestra población. Hipertensión y diabetes son factores que aceleran, como ya había mencionado yo, este proceso de degeneración natural. Te decía yo, si un paciente normalmente después de los 40 te pierde 1% de función renal, un diabético normalmente, como parte del espectro de su enfermedad, te pierde de 3 a 5% de tasa de función renal al año. Uy. Entonces, y si está descompensado, te puede perder aún más. En la hipertensión, por supuesto que es también otro factor de progresión de daño renal. Hay otras cosas que también pueden incidir muchísimo. Hábitos, específicamente el tabaquismo, que genera una inflamación sistémica en el individuo, y esa inflamación que causa hacen que algunos de esos tóxicos que se llaman radicales libres dañen el riñón, dañen los vasitos del riñón, que son órganos, o sea, el riñón es un órgano de por sí muy vascularizado, lleno de vasitos sanguíneos. Entonces, sí, en definitiva, estas afecciones, mencionaba el doctor, por ejemplo, en el caso del café. Yo no soy quien para criticar el café. Nunca el café daña el riñón. Eso es lo que yo quiero que me diga, para que las personas puedan entender. Sácame el mito de cosas que usan la gente y dice, eso te va a dañar el riñón. Eso te va a dañar el riñón. Por supuesto. Mira, vamos a hablar del café. Como fanática yo también. del mismo, fanática. Esperemos que esa explicación no cambie. Te comento que en el caso del café, no es que una taza, 2 tazas de café en el día vayan a dañar tu riñón. Jamás. O sea, el café es un diurético de lo más natural que pueda tener por ahí el individuo. Incluso cuando nosotros tenemos un paciente con piedra, con litos en sus riñones, una de las cosas que queremos es que orine más. Claro. Sí, claro. Y le mandamos a beber una tacita de café, una cervecita un mal día, como parte de o sea, ya ustedes saben, un mal día, al pueblo, cuando quieran beber cerveza, pueden decirle a la esposa y a la gente, fue la doctora, no, que tienen piedra en los riñones. Okay. Entonces, las recomendaciones. Pero la doctora dijo un mal día, que no se lo olvide. Un mal día. Y caliente. La gente entonces, dice que tómate una cerveza caliente para las piedras no. en los riñones, doctora. Eso es un mito. Sí, eso sí que es un mito. Pero el punto está en que el problema está en los excesos. Sí se ha visto que hay un efecto sobre los vasitos del riñón cuando se toman más de 3 tacitas de café al día. Entonces tú tienes un riñón que puede entrar en hiperfiltración. Lo mismo que yo te dije con la hipertensión, de aumento de la presión dentro del riñón, secundario a un exceso entonces en el uso de lo que sería la cafeína. Pero 1 o 2 tacitas de café al día no le hacen daño
a nadie, me atrevería yo a decir, excepto el que anda ahí con gastritis. Pero no es que el café de por sí sea, o sea, en cantidades moderadas, sea dañino para el riñón. Si tú te excedes, toma 4, 5, 6, o sea, ahí sí, tú estás aumentando la posibilidad de generar esto que se llama hiperfiltración. Y el alcohol, que ya hablamos de la cerveza. Sí, háblame sobre el alcohol y el riñón. ¿Qué pasa ahí? Mira, un daño renal directo no es que se tenga. Igual te digo, los excesos en todas las partes son malos. Tú puedes tener, por exceso de uso, afectación de otros órganos que te pueden generar síndromes que te afectan tanto a ese órgano como al riñón. O sea, un paciente que obviamente se la pase todo el tiempo ingiriendo alcohol, estamos claros que, o sea, puede desarrollar algunas patologías hepáticas, o sea, en el hígado, que pueden generar más tarde, pues, afectación de tu riñón. No. Entonces, la vida es cuestión de balance. Sí, todo balance. Se puede, pero al paso. Y además de que si tú, por ejemplo, tienes un paciente diabético, tú dentro de las recomendaciones que le da es, bueno, bájale un chin al alcohol, porque puede contribuir pero al yo estoy seguro que metabólico. La mayoría de los oyentes, o muchos de los oyentes, dicen, ¿por qué es que va tanto al baño una persona que toma alcohol? ¿Por qué hay que estar parándose a cada rato ahí al baño? Explíquele por qué el riñón hace que hagan tanta pipí. Bueno, comenzamos desde o sea, nosotros, si nos vamos desde el cerebro, que tenemos un centro regulador, por así decirlo, que se llama hipotálamo. Ese hipotálamo pues libera una serie de hormonas que posteriormente pasan a otra glándula que resulta de almacenamiento, que se llama hipófisis, y se libera una hormona muy particular que es la hormona antidiurética. Esa hormona tiene un efecto a nivel de los tubulitos del riñón, tanto a nivel de un túbulo que se llama túbulo contorneado colector, como al final. Es como una tubería. Eso es como mangueritas. Es una de las tuberías. Para que la gente entienda. Esa hormona, el nombre lo dice, antidiurética. Sí. Entonces, cuando el individuo está, por ejemplo, deshidratado, el hipotálamo manda una señal de que mira, contrólate, no me orine mucho. Entonces, se libera esa hormona y deja de, por así decirlo, pues, orinar mucho al individuo. Todo lo contrario, cuando tú, pues, activas sustancias que inhiben la liberación de tu hormona, tú lo que vas a orinar. Uh-huh. Entonces hay sustancias que tienen relación directa con esta hormona. Dentro de estas, el alcohol. Doctora, hay otro tema y aquí van hábitos saludables. Ya hablábamos de lo que no son muy saludables, tomar alcohol y todo lo demás. Se recomienda la ingesta adecuada de agua, pero yo conozco casos de personas que dicen, no me gusta el sabor del agua. No sé a qué les sabe el agua, pero no les gusta el sabor del agua. ¿Qué agua está tomando? Y no quieren tomar agua. O sea, es difícil que se tomen un vaso de agua en todo el día. Entonces, el daño que esto puede provocar al riñón, doctora, eso lo vamos a dejar por ahí como duda y vamos a comenzar a escuchar cuáles son las inquietudes de la gente que ya comenzaron a comunicarse con nosotros. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. ¿Cómo están? Muy bien. Sí, tenía un ratito que yo me lo ponía en el programa. ¿De qué se trata hoy? Hoy estamos hablando del riñón del envejeciente, así que si tiene dudas puede volver a comunicarse con nosotros. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Adelante, doctora, con su inquietud. Cuando yo orino, yo tomo café en la mañana, pero cuando yo orino, me huele a café la orina. Y si tomar Coca-Cola le hace daño al riñón. Excelente esta pregunta, doctora. Escucha a través de la radio. Ahí está. Para que también me confirme algo. ¿Qué cantidad de agua yo debo tomar? Exacto, claro. ¿Cuál es la cantidad? Porque yo 8 vasos
2 litros. Yo veo a muchas mujeres con su Botelloncito. botelloncito. Ahora Botelloncito. son una cantimplora. Entonces, ¿qué cantidad es la que es buena para el riñón? Generalmente, el estimado que se tiene es alrededor de 2 litros. Muchas veces, para hacerlo de forma más puntual, uno lo que hace es que pesa al paciente, divide su peso en kilogramos, o sea, entre 2.2 y lo multiplica por un total de 35. Eso nos daría más o menos el agua estimulada a tomarse en el día. Ahora bien, tú sabes que hay pacientes que no te pueden ingerir esa cantidad de agua por muchas cosas, porque tienen falla cardíaca, por ejemplo, y Así todo es. lo contrario, tú tienes que limitarle la cantidad de agua. Por eso no lo podemos generalizar. O sea, un público sano, sí, debería andar alrededor de 2 litros de agua o pesarse, dividir su peso entre 2.2, si es en libras, y multiplicar esto por 35, y eso le da un estimado de la cantidad de agua por peso que debería el paciente estar ingiriendo en el día a día. Seguimos con la gente, doctora. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Gracias. Sí, gracias. Estaba hablando contigo ahora y se cayó la llamada. Sí, adelante Dios con te su bendiga. pregunta. Dios te bendiga tu voz. Amén. ¿De qué se trata, mi corazón, el tema? Porque yo estaba fuera, entré ahora. Se trata del riñón. ¿Qué edad tiene usted? Ok, y yo tengo 74 años. Excelente. Yo creo que tengo Entonces, una hernia en la región lumbar. Oye, cuántos dolores. ok. Y Quédese también la pendiente. doctora va a hablar sobre sus riñones a los 74 años, cómo está Así es. funcionando. Así es. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, Cátedra Médica. A mis 70 años, Sí. yo considero que come, por ejemplo, desayuno y cena con productos con un 70% de agua, llámese fruta y vegetales, no necesita estar tomando tanta agua, porque el agua debe ser lo que su sed le permita. Si no tengo sed, ¿por qué tomar tanta agua? Te escucho por la radio. Ahí está la pregunta. Tomar doctora. agua cuando no tengo sed, doctora. Y utilizar Ese- alimentos para sustituir el agua. Vamos a ver. Bueno, Adelante. se hicieron varias preguntas, Sí, pero sí. comenzamos con esa que Y lo de la pareció Coca-Cola también. Sí, lo de la Coca-Cola nunca se queda. La parte de lo que sería el por qué un individuo de 70 y pico, no le vamos a poner el pico que nos acaba de decir, necesita estar tomando agua de forma constante. Lo primero es que con los años el mecanismo de la sed se pierde. O sea, con O los sea, años me va dando menos sed. Eso es correcto. Eso es Así, correcto. ¿Y por qué? doctora. Porque precisamente el centro regulador que ya les dije, que le hablé de ese hipotálamo, se va alterando y ustedes le suman Atrofiando. Hasta la Y- sed la perdemos con los años. sí, alteraciones en lo que son la vasculatura de esos de ese cerebro, atrofia. Súmenle muchos pacientes que hacen infartos en zonas aledañas a. Entonces, sí, con el paso del tiempo, una de las cosas que se pierde es eso, es la capacidad para identificar cuando hay sed. Y súmenle a esto que el riñón pierde cierta capacidad en lo que sería la concentración de sodio. Y el sodio arrastra agua. Y por lo tanto, El sodio y la sal. la sal arrastra agua. Entonces, por esta razón, el individuo adulto mayor, no diciéndole viejito a quien acaba de llamar, pero Siente adulto menos mayor, adolescente tardío, vamos Ok. a decirlo así, pierde este mecanismo y por eso, independientemente de si tiene sed o no, debe Debe tomar ingerir agua. agua. El punto está que el agua es parte vital de muchos de los procesos celulares que nosotros no vemos en el día a día, incluyendo la formación de energía. Entonces, esa producción de energía se produce en ese ambiente acuoso. Por lo que el agua nada más no es para ayudarnos con el tránsito gastrointestinal adecuado, para orinar de forma correcta, sino que hay funciones que no se ven en el día a día y que constan de el uso del agua como parte para, por ejemplo, la producción de energía. Bien, excelente, doctora. Quedan otras dudas de nuestros oyentes. El oyente que llamaba decía que él toma café en las mañanas y cuando orina siente que huele a café. Y también
el ingerir colas y el daño que esto puede provocar al riñón? Mira, vamos a comenzar con la ingesta de colas, por no decir marcas, claro. Marcas. Pero pueden venir a publicitarse Claro, nosotros. pueden pasar aquí por administración. Mira, lo que pasa con las colas en general, las bebidas azucaradas en general, es que pueden llegar a aumentar la producción de una sustancia que se llaman oxalatos. Oxalatos, ¿qué Sí. es? ¿Qué son Son estas unos sustancias? ¿Cuál es la función? unos minerales, por así decirlo, que pueden, en circunstancias anómalas, cuando se producen mucho de ellos, ya sea, por ejemplo, porque tenemos una dieta muy alta en proteínas, una dieta muy alta en sal, o en bebidas muy, muy azucaradas, como ciertas que conocemos, se pueden aumentar la cantidad de oxalatos. Eso como una arenita que como hay, ¿no? unos minerales, una arenita, y esas arenitas se unen al calcio y forman las famosas piedras. Piedras que no son más que precipitaciones de esos minerales, de esa piedrecita, que pueden tapar los tubulitos del riñón, que pueden generar, pues, como todos sabemos acá, muchísimo dolor al paso de la vía urinaria, obstrucción. Algunos pacientes incluso han terminado con enfermedad renal secundaria a la producción constante de estas sustancias. Entonces, insisto, yo soy muy, muy, muy de equilibrio. No es que un mal día, una cola, no te vaya a hacer daño, pero utilizarlo de forma frecuente sí puede implicar un daño en el individuo. Precisamente por eso, por el aumento en la formación y excreción de oxalatos. Una observación, y eso le digo eso es a los jóvenes más que todo. Eso también pasa con las proteínas, con estos suplementos proteicos que consumen mucho en los gimnasios y comienzan a tener enfermedades renales muy temprano por el uso tan frecuente y con tanta cantidad que usan las proteínas. La doctora puede abundar un poquito más sobre eso. No, mira, lamentablemente la pandemia, por así decirlo, del individuo joven a nivel renal, te estoy diciendo porque cada día a mí me están llegando más pacientes jóvenes, tú lo ves de 20 y pico, 30 años. Ah, no, mira que, doctora, tengo 1.3 de creatinina. Y tú comienzas a ver, yo siempre digo a mi paciente, mira, siempre es bueno cuando me llega un paciente con creatinina alta, que es uno de los tantos marcadores de función renal, yo siempre digo, mira, si tienes cosas viejas, laboratorios viejos, tráemelo, para yo poder hacer como una cronología y ver y qué cosa pasó en ese justo momento en que comenzó a subir esa creatinina. Y el factor común que tenemos con muchos pacientes es eso. Mira, yo comencé a ingerir suplementos proteicos. ¿Y cuánto estaba usando? Estaban usando 8,000 cosas. Sí, porque entonces, no es un solo suplemento, los combinan. Proteínas, no es que, insisto, no es que en todos los casos sean malos, pero hay que regular la cantidad que se ingiere, porque un aumento en la cantidad de proteínas en la dieta de forma desmesurada puede también alterar la llegada de sangre al riñón. La manguerita que dijimos al principio, a presión. Esa manguerita va a todo lo que da sobre un riñón que pues se encuentra hiperfiltrando a raíz de una dieta muy, muy alta en proteínas o muy alta en sal. O sea, yo he tenido pacientes que incluso me han dicho, mira, en el gimnasio me dijeron que tome agua con sal. Que tomen agua con sal porque yo me voy a deshidratar, entonces yo voy a perder electrolitos. Y yo, pero ¿qué médico fue que te dijo eso? O sea, yo respeto mucho el trabajo de muchos entrenadores, que es admirable cuando se forman, pero hay otros que sin base son demasiado te que hay vienen sin base. a dar este tipo de recomendaciones, y eso implica un problema, te lo digo. O sea, de todos los pacientes jóvenes que yo tengo en mi consulta, o sea, más del 50% de lo que ya al final termino descartando luego de quitar el elemento agresor, que sería el suplemento en exceso, pues es por eso que llega a la consulta. Me subió creatinina, estoy botando proteína por la orina también. Y lo único diferente que se ve en esa cronología que se hace es que, no, mira, yo comencé a hacer eso desde tal fecha. Bien, hoy estamos conversando con la doctora Giselle Guzmán. Hablábamos específicamente del riñón del envejeciente, pero si usted tiene alguna duda con relación a su salud, a la salud
de sus riñones, puede comunicarse con nosotros y la doctora estará aquí para darle las recomendaciones. 8096-829850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, Cátedra Médica. Una pequeña sugerencia. Cuando la doctora esté hablando, el amigo que no le interrumpa, porque mi pregunta ya me la dieron en el aire. La pregunta mía es, cuando yo tomo café en la mañana, de orino, ¿verdad? Sí. Café, por favor, doctora. Quédese pendiente por ahí, que esa respuesta viene. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buen día. Sí. Oye, yo quiero preguntarle a la doctora, ¿a qué se debe que a uno le den infecciones urinarias, que si es por los riñones? Excelente su pregunta. Quédese pendiente y escucha a través de la radio. Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, adelante. Qué bueno. Una pregunta. Yo hace unos días fui a un nefrólogo por referencia de mi cardiólogo, presión alta y todo lo demás. Entonces él me dio un suplemento para prevenir. Encontraron algo leve, me dijo que nada grave, pero me dio un suplemento para prevenir. ¿Qué sucede? Cuando yo me tomo el suplemento, yo siento como más dolor en los riñones o algo así, en el cuerpo. Yo siento un poquito como una reacción, un poquito más de dolor. Cuando yo no lo tomo, porque he hecho la prueba, dejarlo de tomar un día, mi cuerpo normal. Pero cuando sí lo tomo, tengo esa reacción, como un dolorcito, a ver de qué se trata, si es... yo sé que lógico es una consulta que hay que hacer, pero por lo menos que me dé una orientación. Sí, puede decir el nombre del suplemento para que la doctora pues pueda tener el conocimiento. Si me da el ver y lo tengo aquí en el WhatsApp, déjame un segundito para buscarlo. Bueno. Sí, disculpen un segundito, no sabía que me iban a pedir. Bueno, puede comunicarse con nosotros nueva vez para que pueda darle el nombre del suplemento y que podamos ir avanzando. Doctora, ese oyente está reclamando su respuesta del olor a café en la orina, por favor. Vamos a ver. Mira, eso tiene mucho que ver con que también la cafeína tiene una interacción directa con unos receptores que se llaman adenosina. Entonces tiene mucho que ver con la concentración de orina y una parte de la cafeína se elimina por el riñón. Por eso tú ves que tu orina cuando tú bebes café puede oler a café. No sé pero si... Pero eso es mucho café, doctora, pero entonces para que huela café. Tiene que checar la cantidad. Yo le dije de 1 a 2 tazas al día. Claro. No interrumpí, pero... Doctor, lo van a mandar a buscar. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Renogut se llama el... Está bien. Okay. Escucha ahora, la doctora le va a dar la recomendación. Mira, hablando de esto, lo primero que tendríamos que checar contigo fue qué alteración fue que llegaron a encontrar. Ok, eso es lo primero. Porque, en el ámbito de la nefrología existen unas cosas que se llaman alfa-cetoanálogos. Ok. Como ese que se acaba de mencionar. ¿Qué pasa? Hay medicamentos que básicamente, hay unas toxinas que se producen cuando hay enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es una alteración en la función o la estructura de sus riñoncitos, que es permanente, que es irreversible y que ha permanecido por 3 meses o más. Esa es la definición. Tiene fases de la 1 a la 5. Mientras más cerca de la 5, pues obviamente más alteraciones se van viendo. Y ya el 5 es cuando ya se necesita optar por algún tipo de terapia de sustitución renal, ya sea diálisis o trasplante renal, ¿ok? Entonces, conforme van al paso, de esta enfermedad renal crónica, conforme va avanzando, se van generando una serie de toxinas. Unas toxinas que se llaman toxinas urémicas, que tienen diferente tamaño, diferente conformación. Unas incluso se producen en el intestino. Entonces, estas toxinas, hay unas que se llaman cresoles, fenoles, y no terminamos hoy hablando de esas toxinas. El punto está en que lo que hacen este tipo de medicamentos es ayudar eso en conjunto con una dieta muy baja en proteínas, es disminuir la producción de estas toxinas y
aunque no se usan tanto en países como Estados Unidos, en Europa se usa un poquito más los alfa-cetoanálogos, sí han demostrado retraso en la progresión del daño del paciente que tiene enfermedad renal crónica en un estadio un poquito más avanzado, generalmente 3B4. El punto es que obviamente lo que el oyente pues que llamó, yo desconozco cuál es su función renal actual. Dolor renal no es un síntoma. Hay que ver primero si se prescribió en el paciente correcto ese medicamento. Exacto. Eso es lo primero. Cómo se prescribió. Dolor renal no suele ser un síntoma para que el riñón duela. Generalmente cosas que pueden hacer que duela, una dilatación de su cápsula, por ejemplo, una infección muy severa, por una obstrucción que esté provocando una dilatación importante, pero no es frecuente eso de dolor. Con ese oyente hay que sentarse y ver. Hay que pasar por consulta. Mira, Liz, antes de que hable ella, yo interrumpo para decirlo en palabras llanas. Lo que está hablando la doctora es hable como un globo, el globo que envuelve el riñón, que lo está presionando. Seguimos con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buena. Sí. Yo para decirle, yo soy hipertenso, uso atenolol con clotalidona de 25 y diabético. Yo quiero saber, la doctora, yo me estoy levantando demasiado de noche, orinar, si el diurético le hace daño al riñón y si es normal a levantarme tanto, orinar. ¿Cuánto es tanto? ¿Cuántas veces se levanta en la madrugada? Me levanto mucho, a veces me levanto 5 y 6 veces. 5 y 6 veces en una noche. Quédese pendiente ahí a través de la radio. Vamos a hacer una pausa y al regreso entramos con las respuestas a estas inquietudes que nos quedan pendientes por responder. No le cambie, volvemos en breve.